y como abogada y defensora de los derechos humanos con un prestigio social que nadie puede negar. Así que enhorabuena y felicidades, que es un mejor año para ti y para tu familia. Muchísimas gracias, querido Aurelio. Felicidades a todo Radar. Y como se pueden dar cuenta, pues yo nada más vengo a que me hagan sentir bien en las mañanas. Voy a venir más seguido para que me levante el ánimo. Voy a ser tu terapeuta emocional. Sí, no, ya sí fue el cebollazo así todo, pero muchas gracias. ¿Qué decías de Aretha Franklin? Fíjate que ya está, porque tú sabes que además, querido público, ustedes deberían escuchar todo lo que ocurre antes de que empecemos a hablar. Pero ahí está Franklin, ahorita hablando también de estas mujeres que han defendido los derechos, ¿no? De otras mujeres. Sí, claro. Fue una mujer que vivió una situación muy complicada en su vida porque fue mamá muy joven a raíz de violencia sexual y después se destaca como una de las grandes promotoras de los derechos humanos de las mujeres y también de todo lo que tiene que ver con los derechos civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Incluso, digo, y es una historia maravillosa, cantó con Martin Luther King. Sí, claro, ¿no? claro. Y fue muy importante porque ella también canta en la inauguración de Barack Obama como el primer presidente afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Y te decías de sus canciones, pero para mí la canción emblemática de ella es Respect. Sí, claro, ¿no? claro. Eso, o sea, y muchas de sus canciones, entonces creo que pues recordarla siempre es importante y recordar a las mujeres que han cambiado la historia y hablar de las que están cambiando la historia, como es el caso de nuestra primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¡Qué maravilla! Bueno, digo, qué maravilla de lo que significa justamente que una mujer con esa trayectoria que además tú conoces y trataste personalmente con una gran integridad, salvo tu mejor opinión, mi querida Maricruz Ocampo, de decir, esta es una abogada formada, digamos, en todo este desarrollo institucional que tiene que ver con el Poder Judicial, pero con una consigna muy clara de servir a este país. Sí, fíjate que tuve la oportunidad en 2019 en uno de los eventos que para mí han marcado mi vida, de conocerla, de platicar con ella, pero también de conocer a las 3 autoras de la Convención para la Eliminación de la Violencia, ¿no? De la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la Ay, esa siempre se me olvida el nombre, me lo vas a creer. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la primera convención a nivel mundial que atiende precisamente el tema de la violencia contra las mujeres. Allí tuve la oportunidad de conocerla, de escucharla, y creo que para las mujeres feministas de este país nos deberíamos de congratular de que una mujer con visión, con una visión de los derechos humanos de las mujeres esté ocupando este lugar, y además con una visión muy independiente en sus decisiones, que además han sido, en mi opinión, decisiones muy interesantes. Por ejemplo, ella es una de las que vota a favor de la prohibición del aborto en Coahuila, que después nos lleva precisamente a la inconstitucionalidad de el castigo de la sanción a las mujeres que sin abortar, ¿no? Que es esta decisión del 7 de septiembre del 2021. Entonces creo que Norma Piña va a marcar una tendencia todavía más en pro de los derechos humanos, más incluso que el mismo Saldívar, y yo estoy muy contenta. Sí, contenta en esta perspectiva, porque también, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva oficiosa también marcó una línea muy importante. Claro, hay un tema que a lo mejor a la mayoría de las personas que no están trabajando en el tema de derecho, y es que en nuestro país, ¿no?, la Constitución es suprema, pero la supremacía constitucional va de la mano, aparejada con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tratados en materia de derechos humanos. Y el hecho de la prisión preventiva en nuestra Constitución va en contra de estos tratados, es inconvencional. La manera en la que la maestra Piña, la ministra Piña lo planteó, a mí me parece una postura muy interesante, porque realmente está la Constitución ahora agrediendo al principio de presunción de inocencia, ¿no? Seguimos con esta idea de castigar de inmediato aun cuando la gente no haya sido juzgada. Y hay personas ahorita en México que tienen 17 años en prisión preventiva. Y que no han sido juzgados, no hay una sentencia. No son sentenciados, son presumidos inocentes y tienen 17 años en prisión. Ahora, ella entró en lugar de Olga Sánchez Cordero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015. Así es, creo que allí también estamos hablando de otra mujer que ha generado mucha controversia. Tengo amigas que la adoran y otras que la aborrecen, a la doctora Olga Sánchez Cordero. Pero fíjate, otra mujer que también ha marcado
una trayectoria muy importante porque es la única persona en este país que ha ocupado un cargo en los tres poderes. Sí, claro. En el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Sí. Y eso es bien interesante, ¿no? También habla la mucho primera mujer secretaria de Gobernación. Además de eso, ministra de la Corte, senadora de la República y secretaria de Gobierno. Secretaria de Gobernación. De Gobernación, ¿no? Entonces eso la hace una mujer también que también ha roto estos techos de cristal que de los que nosotros hablamos con frecuencia, ¿no? Y que son esos obstáculos, esas barreras en las que muchas mujeres topan y ya no pueden avanzar por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Sí, y claro. se están rompiendo y eso es muy importante. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto mayor que tendrá en este caso Norma Lucía Piña Hernández? Mira, yo creo que van a haber casos cada vez más controversiales presentados en la Suprema Corte. Entonces, desde escoger cuáles se van a traer, eso es algo que es muy importante. Sí. El tema de la judicatura, porque además también preside el Consejo de la Judicatura Federal, Sí. y es quien supervisa el comportamiento de jueces y juezas, el generar mayores oportunidades para que más mujeres lleguen al Poder Judicial. Ella es una convencida de las acciones afirmativas, tiene un discurso muy bonito que dio en noviembre del año pasado, cuando dio la bienvenida a 87 juezas federales. Caray. Que estamos para tratar de cerrar estas brechas, ¿no? Porque el Poder Judicial de la Federación era un Poder Judicial en el donde había un dominio prácticamente total absoluto de los hombres. Y ahora ella claro. está promoviendo esto, entonces creo que van a llegar más mujeres. Hay muchas cosas. De las mujeres que han ido abriendo esta brecha que parecía infranqueable, que parecía imposible de romper y que hoy se han colocado en las posiciones más importantes en este país. Sí, y que además, o sea, en este paradigma, ¿no? Tenemos a mujeres que están llegando a estos puestos de toma de decisión, que Ruth Bader Ginsburg, que fue una de las mujeres más importantes en la justicia norteamericana, que estuvo en la Suprema Corte de Justicia más de 30 años en Estados Unidos, dice: las mujeres debemos estar en todas las mesas donde se toman decisiones, claro, ¿no? Sí, y está empezando claro. a ocurrir en México. Y sin embargo, por el otro lado, y tú sabes que yo soy una pesimista los primeros días del año, sobre todo cuando me levanto temprano, todavía tenemos enormes retos porque hay una enorme fuerza que está tratando de que las mujeres regresemos ahora sí a ocupar ese lugar tradicional que es en la casa, claro, cuidando sí, claro, hijos, sí, ¿no? sí, claro, Lejos claro. de los trabajos, etcétera. Entonces tenemos estos dos paradigmas, ¿no? En México, el que se está rompiendo con este nombramiento, pero también que hay todavía todas estas presiones para preservar estereotipos de género en la política pública, Claro. ¿no? Seguimos trabajando mucho desde la improvisación por parte de los gobiernos, tanto estatales, municipales y federal, ¿no? Porque llegan personas sin el conocimiento técnico en materia de género a tratar de desarrollar programas, ¿no? Desde lo que creen o como ven que deberían de ser las cosas, del melate y de la ocurrencia y de la improvisación, y sobre todo desde un profundo desconocimiento, no desde una mala intención, pero que al final de cuentas por el mismo desconocimiento causa daño, ¿no? Entonces claro. verla a ella ahí debería ser el ejemplo. Tenemos que tener gente preparada, mujeres capaces, y no las que llegan pues por compadrazgos, amiguismos, etcétera. Sí, gente que tiene una clara reputación institucional importante, que tiene un prestigio social también reconocido. Hablaba ella, por ejemplo, ¿no? La ministra, ahora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la necesidad de imponer un código, de revisar un código de ética. Totalmente. Que sirva para que los jueces, las juezas en este país realmente pues tengan esa autoridad moral que tienen que tener para que sean juzgadores en este país. Y fíjate, alguien quien lo está haciendo y que me parece que hay que también reconocer, porque también en nuestro estado hemos tenido varias mujeres presidiendo al Poder Judicial Estatal, es la doctora Mariela Ponce, ¿no? Yo creo que ella tiene en muchas de sus posturas y sus visiones mucha cercanía, es muy congruente con lo que la ministra Piña también ve, ¿no? Entonces creo que eso es importante, tener a estas mujeres en estos espacios. Ahora, ¿cómo va a ser? Dos temas ahí que quiero comentarlo contigo, porque la relación con el presidente López Obrador. Él hizo incluso algunas consideraciones, luego también del tema de la ministra Yasmín Esquivel, y que de repente pareciera que lo que mandata la propia Constitución de que haya los tres poderes de la Unión, el poder soberano,
junto con la relación con el Poder Legislativo, creo que urge que haya una definición clara, puntual y precisa de lo que son las funciones de cada uno en los tres poderes distintos y este respeto institucional que también debería existir y que pareciera se ha perdido, Maricruz. No, totalmente. Claro que hay un tema ahorita que yo creo que está pasando, no nada más en el Poder Legislativo, en el federal, sino en muchos estados de la República, incluido Querétaro, donde se borra esa separación de poderes. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Donde pareciera que quienes están que llegan de un partido a ocupar estos cargos en las legislaturas, para quien trabajan es para el presidente y no para quienes los pusimos ahí, ¿no? O para el gobernador. Voto, ¿no? Para el gobernador. Sí. Entonces creo que ahí hay una cosa muy importante y que creo que por eso también es muy importante que la ministra Piña sea ahorita la presidenta de la Suprema Corte, porque ella se ha demostrado como una mujer independiente. Y creo que eso es muy, muy importante. La injerencia que se pretendía o que se supone o que creíamos que pretendía ser el presidente de la República en la Suprema Corte, las críticas que ha tenido hacia los ministros y ministras cuando han fallado en contra de lo que el presidente quería, a mí me parece que ha sido muy peligrosa, vamos a decirlo, y que yo espero que la ministra... Irrespetuosa. Pues no nada más irrespetuosa, pero sí peligrosa, porque incluso, igual que pasó con el caso de Ciro Gómez Leiva, ese tipo de manifestaciones los pone en riesgo. Sí, claro, y las pone en riesgo, ¿no? Claro, y yo creo que no podemos darnos el lujo en este país de tener ministros y ministras en el que sus vidas corren riesgo por expresiones del presidente de la República. Sí, claro. Y en este sentido, el presidente también ha sido de esta forma, muy agresivo, me atrevo a decirlo de esa manera, en contra de los representantes, incluso de otros poderes del Estado. Totalmente. ¿No? Mira, yo creo que en eso sí hay que reconocerle al ministro Saldívar y a la misma Suprema Corte que cuando el presidente propuso la extensión de la presidencia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el primero que dijo no fue él, ¿no? Claro. Digo, a ver, no, y yo me voy el 2 de enero y se fue. Y creo que eso es algo que hay que reconocerle. La Suprema Corte tiene que servir como ese candado, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, cuando están pretendiendo violentar la Constitución. Pero en un esquema republicano, que así debería existir y que así debería ser, ¿no? Pero por eso los contrapesos. Los poderes precisamente son eso, son contrapesos, ¿no? Y desafortunadamente en muchos estados también los hemos perdido. Creo que es muy importante que se vea así la definición de quién, en qué estás, en qué área estás, porque corremos el riesgo de llegar a autoritarismos sin duda. Pues que nos pueden causar mucho daño. A mí me gustó mucho cuando la ministra presidenta ahora dijo, yo quiero y vengo a servir a México, claro, y vengo a servir a todos y cada uno de ustedes, y no podemos tomar decisiones si no es de manera colegiada, lo cual me parece, pues es justamente esta visión democrática, institucional, que debemos preservar, que debemos cuidar y que debemos valorar antes de que se conviertan en monólogos que en la historia se han visto y que hemos conocido y que pudieran también tener alguna incidencia, mi querida Maricruz. Sí, fíjate que ella tiene una forma muy clara de expresarse, a mí me gusta mucho, decías ahorita de las frases, a mí me gustó el reconocimiento, dijo, a las que han acorralado al patriarcado, sí. Yo me sentí muy aludida, ¿no? Eso, pero además que ella dice, yo represento a las mujeres de este país, ¿no? Representa a las mujeres que se han capacitado, que han luchado, que han llegado, que han ido en contra de la corriente, y que creo que cada vez son más. Es un gran ejemplo para muchas jóvenes, sobre todo las que se quieren dedicar al trabajo en el Poder Judicial. Creo que ella es un ejemplo que ellas pueden seguir, y ojalá tengamos cada vez más. Ruth Bader Ginsburg, otra vez citándola, ella decía que cuando le preguntaban cuántas mujeres son suficientes en la corte, ella decía 9, porque en Estados Unidos son 9, ¿no? Y yo creo que aquí cuando van a ser suficientes, cuando sean 11. Cuando haya 11 mujeres. Cuando haya 11, porque llegaremos a ese momento. ¿Quién sabe? Llegaremos a ese momento. Pero creo que nunca se cuestionó cuando había 11 hombres. ¿Por qué tendríamos que limitar el número de natural mujeres? Y normal y... Oye, no quiero... Son las 8:19 de la mañana, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad de platicar contigo. El tema de Yasmín Esquivel, la otra ministra, que fue cuestionada por el tema del plagio de una tesis de derecho, y que se generó toda una controversia, incluso en la que también participó, creo yo, lamentablemente, el presidente López Obrador. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que cualquier persona que llega a cualquier cargo, sobre todo en el Poder Judicial, tiene que estar arriba de cualquier sospecha. Es una lástima, la ministra Esquivel también es una mujer muy, muy preparada, muy inteligente. Yo espero que la UNAM realmente lleve a cabo la investigación de manera correcta.
pero hay que decirlo, hay un principio de derecho, primero hecho, primero en derecho, que es primero ¿no? en tiempo, es primero en Claro, derecho. y la persona, hay una publicación previa a su tesis de un año anterior, lo que hace muy sospechoso esto, ¿no? Creo que también nos tiene que llamar mucho la atención a cuántas otras personas están ocupando cargos ahorita en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra federación, que han actuado deshonestamente, incluso con sus tesis. Pero ante una situación como esas, en otros países, por ejemplo, que se han señalado gente que no tiene el perfil, o que tenía ¿te acuerdas de Fausto Alzati, que lo platicamos también esta semana, que tuvo que renunciar y era presidente del CONACYT, ¿qué debería pasar con Mira, con yo creo que en este caso, si la ministra Esquivel tiene las pruebas y realmente puede demostrar que ella escribió su tesis, tiene todo el derecho a estar ahí. Pero creo que se tiene que llevar, pero si no, sí tiene que renunciar, por supuesto. Pero fíjate, hay un caso ahorita en Estados Unidos de un congresista que incluso hoy toma posesión por Long Island, que se llama George Santos, que mintió diciendo que había tenido una licenciatura de NYU que no tiene, que tiene una maestría de Baruch University que no tiene. Ya está demostrado. Que además mintió incluso a la muerte. Su mamá dijo que su mamá murió en las Torres Gemelas cuando la mamá muere en 2016, ¿no? Caramba. O sea, hay una cantidad impresionante de mentiras de esta persona, y hoy va a llegar al Congreso de Estados Unidos porque la gente votó por él, aún sabiendo ahora, a posteriori, que mintió. Claro. Los únicos que lo pueden remover es el Consejo de Ética del Congreso norteamericano. Claro. Si la ministra Esquivel mintió en su tesis, yo creo que la misma judicatura va a tener que tomar cartas en el asunto y removerla. Pero demos la oportunidad, porque ella está muy segura demos la oportunidad de mostrarlo, y que la UNAM haga su trabajo revisando si efectivamente quien tendrá que demostrar si hubo o no plagio es la UNAM. Quien tendrá que demostrar, hacer su investigación, y yo confío en que el rector Graue va a estar muy pendiente de esto, porque imagínate cuántos casos más, dicen que son 5 las tesis copiadas, ¿no? Esta misma tesis, pues también tienen que revisar a sus tutores y tutoras, porque no es posible que un tutor y una tutora haya graduado 5 alumnos con la misma tesis. O que haya licenciados patito. Bueno, eso aquí en Querétaro hemos tenido... ¿Qué te parece? Licenciados patito, ¿no? Que dicen que son ingenieros, que son licenciados, que son y son pero a ver, tenemos personas que sí jurídicos. Pero creo que es peor todavía cuando tenemos personas que sí fueron a la universidad, que sí se titularon, que sí tienen todos los documentos, y que están cometiendo las barrabasadas que vemos, ¿no? Lo que regresando a la improvisación, a la ocurrencia, etcétera, porque yo sí creo que el primer acto de corrupción de un funcionario o funcionaria pública es aceptar un puesto para que no está capacitada y que le paguen y cobre el cheque de un trabajo mal hecho. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya nada más para despedirnos, tuvimos una información ahora justamente de la doctora Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 11 feminicidios cierra el 2022 contra 7 en el 2021. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay que resolver? No solamente desde el punto de vista institucional, gubernamental, sino social o del punto de vista ciudadano en este Querétaro, mi querida Maricruz. Es el peor año para las mujeres en temas de violencia, las mujeres de México, este 2022 que acaba de terminar. Creo que en Querétaro no estamos poniendo atención a todas las luces rojas de alerta que se nos están prendiendo, y me parece que no está habiendo los cambios y los golpes de timón que se requieren para atender este problema en nuestro estado, tanto a nivel estatal, ¿no? Yo he sido muy crítica al Instituto Queretano de las Mujeres y lo seguiré siendo, porque esto es consecuencia de eso, de todas las personas que se han ido, de la poca capacidad que se tiene, ¿no? Tienen gente muy joven, y no estoy cuestionando su conocimiento, estoy cuestionando su experiencia para atender casos de violencia graves que se están presentando en nuestro estado. Está abandonada la Sierra Gorda, ¿no? Incluso Landa de Matamoros tuvo 2 de estos feminicidios, un municipio que tiene 50,000 habitantes. Tenemos situaciones donde hay increíbles problemas de capacitación del funcionariado, donde no se ha transversalizado la perspectiva de género, y donde seguimos poniendo a personas sin capacidad en puestos donde hacen daño, y eso creo que es lo que está pasando en nuestro estado y en muchos de nuestros donde municipios. Hacen daño significa que son temas importantes que tenemos que resolver y que tendrían que tener la capacidad y la visión para resolverlos. Claro, que tienen que tener conocimiento técnico para hacerlo, no puedes nada más poner a quien sea, ¿no? Sin el conocimiento. Es el juego de las sillas, mi querida Maricruz. A ver, ponlos en turismo, donde en mi opinión, no pasa nada, pero si tú lo pones en donde una mujer corre riesgo su vida, estás realmente jugando una
una lotería con una vida que no te Estás pertenece. poniendo en riesgo una vida y una familia y una historia Totalmente. que habrá que contar. Maricruz Ocampo, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración y que sea un mejor año para ti y para tu familia. Yo espero y le deseo a ti y a todo su público Gracias. que 2023 sea un año del que podamos sentirnos orgullosos en la forma en la que tratamos a los demás. Y dijiste algo que yo me quedo con eso, 2022 fue el año más violento para las mujeres, que el 2023 no se repite esta historia. Esperemos. Oye, gracias. ¿Dónde te leemos? ¿Cómo te seguimos? En Facebook estoy como Maricruz Ocampo Guerrero, en Twitter en @mcruzocampo y aquí contigo cada 15 días. Mi querida ministra, Maricruz Ocampo, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas buen día. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.